Hoy en el programa Aquí Entre Nos tenemos a un gran actor que es Carlos Muñoz. Pues lo recordamos mucho por sus papeles en Caballo Viejo, pero sigo siendo el rey, en San Tropel, en fin. Carlos, bienvenido a este programa. Muchísimas gracias, Aldemar. Para mí es un placer muy grande poderme dirigir a la audiencia de Angelus Estéreo para responder las inquietudes que tú tengas a bien plantearme. Bueno, muchísimas gracias. A ver, ¿usted conoce de pronto esta región de Sesquilé, de Guatavita, porque allá grabaron Pero Sigo Siendo Rey? ¿Qué le pareció la gente de allá? A mí, bueno, yo tengo el mejor concepto de la gente de todo el país. Yo que he recorrido tanto Colombia y que he trabajado en tantos lugares. Pero de pronto la gente del centro, la gente de Cundinamarca y de Boyacá, que tal vez es por la proximidad en que yo he vivido toda mi vida, a pesar de que nací en Santander, pues es una gente que de pronto está más identificada con el sentimiento que uno maneja desde la infancia. Yo en Guatavita, por ejemplo, cuando estaba filmando Pero Sigo Siendo el Rey, me sentía realmente como en mi casa. La gente es de una cordialidad, de una mesura, como de una tranquilidad, a diferencia de la gente de otras regiones como en la costa, cuando hice Caballo Viejo en Montería, en Cereté, eso, que hay la extroversión total, la alegría, el calor y la explosión en la forma de ser de la gente y demás. La gente del interior es mucho más tranquila y más calmada, y eso quizá para las grabaciones, para cuando uno se tiene que concentrar y estudiar las escenas y eso, yo me acuerdo que era realmente muy grato, porque era muy tranquilo en esas casonas donde grabábamos la novela. Se podía uno sentar tranquilamente tomando café a repasar el libreto, a pasar con los compañeros las escenas, dentro de una paz y una tranquilidad que es muy característica de esa región, de Guatavita, de Sesquilé, de toda esta región que justamente es donde está Angelus Estéreo, ¿no? Sí, señor. Hábleme un poquitico de su papá, de Muñozito, porque él también perteneció a los medios, era humorista, trabajaba en teatro y tenía un programa muy famoso que me contaron que se llamaba El Tremendo Juez y su Tremenda Corte. A ver, mi papá, bueno, es el responsable directo seguramente de que yo haya sido actor, porque desde muy niño, cuando yo tenía 8 o 9 años, él, que era miembro del grupo escénico de la Radio Nacional de Colombia, que dirigía Bernardo Romero Lozano, padre del hoy muy conocido Bernardo Romero Pereiro, trabajaba en ese grupo de mayores donde hacían cosas realmente importantes, hacían todo el teatro clásico, todo el teatro de Shakespeare, las tragedias griegas, todo esto en adaptaciones especiales para radio. No existía la televisión en Colombia todavía. Y eran unos montajes radiales realmente espectaculares, tan espectaculares que la BBC de Londres los pasaba para su servicio latinoamericano en muchos países. Y hacían las grabaciones donde tomaba parte, aparte del grupo de actores, masas corales y la Orquesta Sinfónica de Colombia en muchas ocasiones. O sea, eran realmente cosas espectaculares. Y a la vez la Radio Nacional tenía un grupo infantil que hacía grandes obras de la literatura infantil para niños, hechas por niños. Entonces mi papá me llevó lógicamente a ese grupo y ahí empecé yo mi carrera de actor sin darme cuenta, porque un niño a los 8 o 9 años todavía no tiene conciencia, pero pues me gustaba, lo sentía y lo hacía. O sea que cuando yo tuve edad de decidir qué quería hacer en la vida, ya llevaba actuando muchos años y ya mi destino estaba marcado con la actuación. Entonces mi padre, Muñozito, fue como la guía inicial que uno tiene desde el hogar y desde la casa, que lo orienta en determinadas cosas. Y yo le agradezco a él, en paz descanse, que me haya guiado por esta profesión maravillosa que es la actuación,
que me ha dado en la vida tantas y tantas y tantas satisfacciones y reconocimientos y aplausos y premios y bueno, todo esto que realmente me hace sentir orgulloso de haber seguido sus pasos y de haberme formado como actor. Él trabajó en radio básicamente, después en la radio comercial intervenía en ese programa que tú mencionaste, Aldemar, El Tremendo Juez y la Tremenda Corte, que originalmente era un programa cubano, los libretos venían de Cuba y trabajaba un elenco muy grande hasta donde yo me acuerdo. Estaba César Borrero, estaba Fabio Camero, estaba Álvaro Ruiz, estaba Carlos Escobar, y hacían esos programas, digamos, como costumbristas de humor, y realmente marcaron una época. El Tremendo Juez y la Tremenda Corte marcó una época de muchos años haciendo ese tipo de humor en la radio. Después yo me fui a vivir a México unos años, y cuando yo estaba por allá, mi padre incursionó en la televisión y alcanzó a hacer algunas cosas. Yo regresé a Colombia a raíz de la muerte de mi madre para estar justamente cerca a él y a una hermana menor que en ese momento estaba muy niña y sentí que me necesitaban, y volví para estar a su lado, y bueno, unos años después mi padre murió. Usted con esto que me cuenta, pues prácticamente se cría en este medio, pero usted después hizo algún curso, algún taller, alguna cosa para la actuación. Cosas muy esporádicas, porque yo creo que la gran escuela que tuvimos la mayoría de la gente de mi generación fue en la práctica. Empezamos haciendo radio, luego incursionamos en el teatro. Yo hice varias temporadas de teatro en el Teatro de Colón, en un grupo que dirigía Enrique Pontón, un gran actor y un gran amigo, que se llamaba Teatro Artistas Unidos. Hicimos varias temporadas en el Teatro Colón, hasta que llegó la televisión a Colombia el 13 de junio de 1954. Cursos que se dictaban esporádicamente. Por ejemplo, aquí vino uno de los grandes maestros de la época, que era el japonés Sekizano, de renombre mundial, digamos, y desafortunadamente por problemas de tipo político no estuvo en Colombia más de 6 meses. Curiosamente, esos vaivenes que tiene la política, a él lo trajo el gobierno, vino oficialmente y montó una academia y empezó a dictarnos unos cursos realmente importantes. Toda la gente en esa época teníamos la inquietud del arte escénico, de la actuación en radio, en televisión, en teatro. Nos volcamos a aprender del gran Sekizano sus enseñanzas y conocimientos. Y desafortunadamente a los 6 meses de estar en Colombia, el mismo gobierno que lo trajo lo sacó por esos problemas políticos. Fue una gran pérdida, y era un hombre que estaba aportando mucho y que de haberse podido quedar en Colombia habría hecho cosas realmente muy importantes con el material humano que ya empezaba a manejar acá en Colombia. Pero de resto, formación académica no. Yo creo que la versatilidad que yo pude adquirir, y muchos de mis compañeros de la época, que la gente le dice a uno, pero es que usted es muy bueno porque usted hace una cosa y hace comedia y hace drama y hace... Eso lo adquirimos justamente en la práctica, obligados por las circunstancias y por la necesidad de que al comienzo de la televisión los actores teníamos que hacer absolutamente de todo. No había la gente suficiente para cubrir todos los roles, y entonces cuando yo tenía 18 o 19 años, hacía, de pronto en una comedia tenía que hacer un viejo de 60 o 70 años, y entonces eran barbas y pelucas y voz cascada y bastones y todo este tipo de cosas. Lo mismo en una comedia que en una obra clásica, o en Sueño de una noche de verano de Shakespeare, o en el teatro clásico español, o el teatro en verso. Entonces
nos veíamos forzados por razón de la necesidad a hacer de todo, a hacer muchísimas cosas. Y quizá eso fue lo que nos dio esa ductibilidad, esa versatilidad para poder desempeñarnos más o menos con propiedad en los diferentes géneros del teatro. Sin duda alguna, pues la televisión da fama, ¿no? Da popularidad, y el teatro es una sensación muy distinta. ¿Usted qué diferencia hace entre estos dos? Todos en el mundo entero, los actores, todos, invariablemente decimos que el teatro nos gusta más que la televisión o el cine. Y eso tiene un fundamento. El teatro es la esencia pura de la actuación, diría yo, porque es el actor absolutamente desnudo, valga el ejemplo, frente a un público que está ahí mismo en contacto con él, el público en la platea y el actor en la escena. Y hay un diálogo permanente que mucha gente puede no percibir, pero que es la comunión entre el público y el actor. En la medida en que el actor dice cosas, actúa, transmite sensaciones desde el escenario, el público que está a pocos metros en la platea está recibiendo todas esas sensaciones y le está devolviendo al actor con suspiros, gemidos, sollozos, risas, aplausos, carcajadas, respiraciones, le está devolviendo lo que el actor le está dando. Entonces hay una comunicación directa y permanente entre el actor que está sobre el escenario y el público que está sentado en la platea. Ahí no se vale absolutamente de nada más. Está la capacidad plena del ser humano, actor, con la capacidad del ser humano receptor, que es el público que está viendo la obra. Por eso es el valor del teatro, la autenticidad, la espontaneidad del actor, que sin valerse sino únicamente de su ingenio, de su capacidad, de su talento, se defiende para transmitir el mensaje que el autor de la obra quiso transmitir. A diferencia de la televisión o el cine, donde hay que complementar con la tecnología de las máquinas y de los aparatos la actuación. Entonces no puede haber una actuación fluida, continua, porque hay que cortar, porque se cayó una luz, porque hubo un ruido, porque la cámara se movió mal, porque quien estaba dirigiendo las cámaras se equivocó de dedo y ponchó o espichó el botón que no era y salió la imagen que no tocaba. Corten, pare, recupere el actor la emoción de la escena que estaba diciendo, que estaba llevando a cabo, vuelva a sentir la tristeza, la angustia o el llanto en la mitad de eso. No hay esa continuidad porque es el complemento de lo técnico con lo artístico. Lo uno está supeditado a lo otro y los dos tienen que amoldarse a ese sistema, a pesar de ser el cine y la televisión dos medios de expresión distintos, diferentes, tienen muchas similitudes en cuanto a que la cosa técnica, las máquinas y todo esto están al servicio y en función del actor, pero el actor tiene que estar en función y al servicio de las máquinas, de las cámaras y de la parte técnica. Entonces, digamos que esa es como la gran diferencia que existe entre los tres medios. Bueno, hubo un tiempo en que Carlos Muñoz pues protagonizaba una novela de Caracol y luego terminaba esta y seguía con otra y fueron varias seguidas. ¿Usted firmó alguna especie de contrato exclusivo con Caracol para esto? ¿Cómo fue eso? No, realmente nunca tuve, a pesar de que aquí ha existido en Colombia en 2 o 3 ocasiones, el estilo o el sistema de la exclusividad de los actores, que las programadoras en esa época, porque no había canales privados, contrataban elencos y les pagaban unos sueldos mensuales para que estuvieran a su servicio, trabajaran en una determinada novela o no trabajaran. Yo nunca quise aceptar ese tipo de ofertas que me hicieron,
nunca fui exclusivo de nadie. Lo que pasa es que coincidió que quizá con la programadora con la que más trabajaba yo era con Caracol, por razones de, no sé, a pesar de ser amigo de todos, sin embargo Caracol me hacía ofertas interesantes, tanto a nivel artístico como a nivel económico, digamos, y me comprometía un poco, sin tener exclusividad, me comprometía un poco cuando estaba terminando una novela de pronto para hacer otra, que casi nunca fueron ligadas, porque yo he tenido una característica particular en el ambiente artístico, pues cada uno maneja la imagen como mejor le parece. Yo nunca he hecho dos cosas simultáneamente, jamás. O sea, no he trabajado de piloto en la novela del mediodía y de médico veterinario en la de las 7 de la noche. Cuando soy un personaje, soy solamente ese personaje. Durante el tiempo que dure, un año, año y medio, lo que dure la novela, cuando soy Adán Corona, pero sigo siendo el rey, soy Adán Corona y la gente durante todo el tiempo no me verá en otro personaje distinto a Adán Corona. Con eso logro yo la identificación plena frente al público del personaje, logro posicionarlo como creo que se debe posicionar un personaje. No confundo a la gente, que a veces se enreda un poco porque el mismo actor hace diferentes cosas a pesar de que se caracterice de diferentes maneras, y entonces soy solamente eso. Cuando soy el escribidor de La tía Julia, la obra de Vargas Llosa, pues soy el escribidor durante todo el tiempo y no hago ni dramatizados, ni unitarios, ni series, ni otra novela, ni nada, sino única y exclusivamente eso, y así ha sido siempre. Cuando era Oliverio Currea en Amándote, era solamente Oliverio Currea, el de los dichos del abuelo, como decía mi abuelo y no sé qué. Cuando era el Padre Pío en San Tropez, era el Padre Pío, y cuando era Epifanio del Cristo Martínez en Caballo Viejo, era ese personaje y ningún otro. Entonces, ha sido la forma de manejo de mi imagen que me ha dado muy buen resultado. La gente sabe perfectamente cómo me desenvuelvo, cómo hago las cosas en mi carrera, y yo creo que lo han aceptado de muy buen grado, y lo percibo frente a las personas, lo percibo muy bien porque me lo transmiten y me dicen y me hacen comentarios. Luego llegó una etapa de receso, digamos, de la actuación larga, de casi 6 años, que todavía permanece, a raíz de que la vida me fue llevando por otros caminos, y bueno, terminé haciendo política, terminé siendo senador de la República durante un periodo no muy largo, y de ahí surgió la posibilidad de ser miembro de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Televisión, y fui elegido por la Cámara de Representantes, y permanecí en la comisión durante 4 años, que era lo establecido legal y constitucionalmente. La ley me marcaba un año de inhabilidad a partir del momento en que terminara mi misión en la Comisión de Televisión, o sea, un año en que no podía trabajar en nada de los medios de comunicación, y bueno, acabo de superar ese año, se cumplió el 30 de abril del 2000, ya se supone que puedo trabajar nuevamente en lo mío, volver a actuar. Sin embargo, han pasado un par de meses y todavía no se ha concretado nada, porque no es fácil rápidamente encontrar un proyecto importante que se ajuste a mis características, que me guste, que me interese, que yo quiera hacer, y eso de pronto toma un tiempo, pero espero que no sea demasiado largo y aparezca algo para volver a reencontrarme con mi público después de casi 6 años de ausencia en la televisión. De esos personajes, no sé, ¿cuál es el que de pronto la gente más lo identifica a usted con él? A ver, Aldemar, yo
Cuando me preguntan algo parecido a lo que tú me acabas de decir, o cuando me dicen cuál de todos los personajes que usted ha hecho es el que más le ha gustado, o el que ha hecho con más amor, eso, yo respondo casi invariablemente que un actor no tiene preferencias. El actor, si es realmente honesto, se entrega por igual a interpretar cualquier tipo de personaje que haya previamente, lógicamente, aceptado y dicho, bueno, me gusta, lo voy a hacer. Porque, bueno, yo he tenido la suerte de que a mí nadie me obliga a hacer un determinado papel, un determinado personaje. Yo después de estudiar la oferta y de leerlo y de darle muchas vueltas y de hablar con el autor, con el libretista, con el director, con la gente, cuando tomo la decisión de hacerlo, cuando acepto la oferta, bueno, me entrego absolutamente de cabeza, de lleno, totalmente, al mejor logro de ese personaje y de esa novela, o de ese dramatizado, de ese seriado. Una cosa distinta es que a pesar de tenga éxito o no tenga éxito frente al público, son dos factores diferentes. Entonces yo diría que yo no tengo un papel por el cual sienta una preferencia particular. Yo a todos les he entregado parte de mi vida con honestidad, con cariño, con amor, con dedicación, con profesionalismo, a todos por igual. Unos tienen más aceptación que otros en el público. Ahora, el fenómeno que ocurre es que cuando yo creo un personaje, ese personaje sale a la luz pública y se vuelve un ser humano de carne y hueso, conocido. La gente habla del Padre Pío como un ser humano normal, y hablan de él y se identifican con él o discuten sobre él, lo aceptan de una determinada manera, o cualquiera de los personajes. Entonces eso produce un efecto en la gente y ese efecto yo lo recibo de vuelta. El impacto que el personaje que yo creé cause en el público que está viendo o siguiendo la telenovela, ese efecto yo lo recibo, se regresa hacia mí y la gente me lo expresa de mil maneras, en todas partes, en la calle, nada, y entonces ahí sí es donde yo puedo establecer unas diferencias entre el impacto que causó un personaje comparado con otro. Y yo diría, ya después de este análisis, diría que uno de los personajes, todos en su momento han sido exitosos, gracias a Dios y a la benevolencia y generosidad del público, que sigue las cosas que yo hago. Porque yo recuerdo el Pedro Camacho de la tía Julia y el escribidor, y eso fue un suceso en su momento. Lo mismo fue Adán Corona en su momento con Pero siguió siendo el rey, y bueno, el Padre Pío y Caballo Viejo y todo, en su momento todos fueron importantes. Sin embargo, me atrevería a decir que de los que más impacto pudieron causar en el público fue justamente el Padre Pío Quinto Quintero de la telenovela San Tropel, por muchas razones. Aparte de que yo pienso que el trabajo y la creación del personaje era buena y estaba bien hecho, respetuosa y cuidadosamente hecho y elaborado, yo no pierdo de vista nunca un factor que me parece decisivo, y es que el pueblo colombiano es esencialmente católico. Este es un país católico. Entonces, un personaje de un sacerdote bueno, de pueblo, bonachón, metido con errores de ser humano, con todas estas cosas, muy, muy auténtico y muy verdadero, en un pueblo esencialmente católico, tenía que llegar y tocar fibras que seguramente otro personaje, por impacto que pueda causar o por bien recibido que pueda ser por el público, pues no llega a tocar esa parte del sentimiento de los seres humanos. Tanto es así que yo conservo con mucha gratitud y mucho cariño, entre los centenares de premios y de diplomas y de medallas y condecoraciones que tengo en mi casa, conservo como algo especial una carta que me envió el cardenal en ese momento, Alfonso López Trujillo,
dándome las gracias a nombre de la Iglesia Católica Colombiana por la interpretación del Padre Pío. Esto para mí es un reconocimiento realmente muy grande y pude comprobar por eso y por la gente que el impacto que causó ese personaje realmente fue de los más importantes y por eso para mí es un recuerdo absolutamente grato y maravilloso. El Padre Pío, que además toda la gente hoy en día, después de tantos años, me sigue hablando del curita y la bicicleta y qué hizo y el Padre Pío y tal. O sea que se quedó grabado, como afortunadamente siento yo que se han quedado grabados la mayoría de los personajes que yo he hecho, pero quizá este del Padre Pío logró penetrar más hondamente el sentimiento de los televidentes. Usted se ha dado el lujo de algo que es muy difícil de hacer aquí en Colombia, de lo que usted dice, actuar solamente un papel y tener esa como más exclusividad, ser protagonista. Ese sería como un consejo para los que de pronto estén interesados en este trabajo. A ver, hasta donde se pueda, sí, yo creo que es mucho más sano, más saludable, más conveniente. Al público hay que tratarlo con cariño, con cuidado. Al público no se le puede bombardear, no se le puede atropellar, no se le pueden dar demasiadas cosas simultáneamente. Hay que consentirlo, digamos. Y el público agradece cuando el actor tiene ese tipo de cuidados, cuando no hay saturación, cuando no hay exceso de aparecer, cuando no hay deseos de ese protagonismo desmedido. En la medida de las posibilidades yo sí lo daría como un consejo para los nuevos actores, que es lógico que necesiten de alguna manera foguearse y hacer cosas diferentes, pero que traten de dosificarlo justamente para que, dedicándose a crear un solo personaje, le puedan entregar toda su capacidad y hacerlo lo mejor posible. Y de otra parte, no saturen, no cansen a la gente apareciendo en mil cosas, porque el público, así uno no lo crea, y así tenga o crea tener muy buena aceptación por parte del público, el público también se fija y, como se dice popularmente, no traga entero y se cansa de ver a un actor en dos personajes o tres simultáneamente, y aparte de eso en un comercial, y anuncia cosas y vende cosas, y ahí hay una sobredosis, diría yo, de imagen que no es conveniente y que ojalá los actores que entienden o que entiendan esta profesión en toda su dimensión y la quieran cuidar y mantener por muchos años o por toda la vida, tengan en cuenta estas pequeñas cosas para ese manejo de imagen que es tan importante. Además de la actuación, usted ha sido presentador de artistas, ha sido maestro de ceremonias mucho tiempo, exclusivo del Hotel Tequendama, si no estoy mal. Háblenos un poquitico de esa parte. Sí, esta profesión del actor y del locutor y de la gente que está en el medio se presta para tener, digamos, esas pequeñas variantes. Esencialmente, y eso es sabido, el eje central es la actuación como tal, a lo que nos hemos referido en esta agradable conversación contigo, Aldemar. Pero sin embargo, en una época, siendo yo muy joven, trabajé como locutor en La Voz de Colombia, el locutor que la gente oye en la radio anunciando cosas, leyendo boletines, etcétera, etcétera. Esa fue una etapa de mi vida, como fue otra etapa de hacer radionovelas y cosas, cuando todavía no estaba la televisión. El ser maestro de ceremonias de determinados eventos también tiene un poco que ver, no es el locutor conocido que habla a través del micrófono, a través de la radio, sino es ya el presentador o el maestro de ceremonias en un escenario, etcétera, etcétera. Y me pareció que para determinados eventos y determinados espectáculos de mucha categoría,
que era un trabajo lindo, y lo hice durante mucho tiempo. En una época, efectivamente, como tú dices, fui presentador de los artistas que traía el Hotel Tequendama, que presentaba regularmente. Yo hice una gira, por ejemplo, creo que la primera o la segunda vez que vino a Colombia Julio Iglesias, que estaba empezando a formar ese nombre que después consolidó, yo diría que casi mundialmente, cuando empezó a grabar en diversos idiomas. Yo lo presenté en Bogotá y en Medellín y en Cali y en Cartagena, en muchos sitios. Hice gira con muchos artistas, con Serrat también lo presenté, a Jerónimo, bueno, a muchos artistas internacionales que venían a Colombia, y yo era el maestro de ceremonias oficial. Fui maestro de ceremonias del Festival Internacional de la Canción de Buga durante muchos años, 5 o 6 años tal vez. Fui maestro de ceremonias de un festival muy grande, muy importante, que hizo un italiano llamado Fulvio Beregari, aquí en Bogotá, que era el Festival de la Canción, donde vinieron cantantes de Italia, de Francia, de Inglaterra, de Portugal, de muchísimos países. Y fui maestro de ceremonias al lado de una superstar de la época, italiana, llamada Silvana Pampanini. Después fuimos con este espectáculo a Ibagué, y allá fue el Festival Internacional de la Voz, con una cosa muy curiosa que se le ocurrió a este italiano, que era un promotor de grandes eventos en el mundo y de espectáculos. Acababan de inaugurar en Ibagué las piscinas olímpicas para unos juegos que se iban a dar en ese momento, y la piscina central era una piscina muy grande, con graderías y con todo para el público. A él se le ocurrió, y logró conseguirlo, montar la tarima en la piscina. Era una tarima flotante, una gran tarima en la mitad de la piscina, y bueno, ahí hicimos el Festival de la Voz, y fue realmente, diría yo, que un gran éxito en la ciudad musical de Colombia. Luego viajé a Europa, a Portugal, exactamente a Oporto, y en Oporto hicimos el Festival de los Dos Mundos, donde yo era maestro de ceremonias en español, había un maestro de ceremonias en portugués, y había un maestro de ceremonias en inglés. Éramos 3 los maestros de ceremonias allá. O sea, es un trabajo que me gustó, que lo hice con éxito en ese tipo de eventos como muy especiales, y ahora esporádicamente lo hago cuando me invitan a hacer una presentación, muchas veces para obras sociales o cosas de estas, y esporádicamente voy y colaboro en eso. Otra de las cosas es el cine. Usted ha tenido la posibilidad de hacer cine. ¿Cuáles trabajos menciona? Sí, mi carrera cinematográfica empezó unos años después de inaugurada la televisión, yo creo que por ahí ya cerca de los años 60. Mi primera película fue una coproducción colombo-española que se llamó Alborada en Cartagena, dirigida por un español que ya murió, Sebastián Almeida, con 2 protagonistas que vinieron de España también, una cantante en ese momento muy famosa llamada Rosa Morena, y un galán llamado Julio Pérez Tabernero. Con ellos y un grupo grande de actores colombianos hicimos esa película Alborada en Cartagena, como su nombre lo indica, filmada en nuestra bella Cartagena de Indias. Digamos que fue mi primera incursión en un largometraje, hacía un personaje de ciego. Era un trabajo muy interesante porque yo le propuse al director hacer un ciego sin gafas oscuras y eso, como suelen ser los ciegos, con bastón, el típico ciego, y le dije, probemos una cosa distinta. Y me dijo, no, pero ¿qué? No, pues yo creo que es más fácil que tú hagas un ciego con las gafas. Le dije, ¿por qué no me deja probar un ciego sin gafas y con los ojos abiertos? Me dijo, no, eso es muy difícil porque además los ojos tienen que dar la sensación de estar muertos y no puede parpadear tanto y tal. Le dije, pero vemos, yo creo que lo puedo hacer.
y dijo, bueno, listo, probemos, y probamos, y realmente funcionó, y causó, digamos que comentarios muy favorables y muy aceptables, en el sentido en que podía permanecer con la mirada fija y dando la sensación de tener los ojos muertos durante mucho tiempo, y daba la sensación de ser un ciego, pero de ojo abierto, que no era muy usual, que no es lo común. Y bueno, fue un trabajo interesante. Y después vinieron muchísimas películas colombianas, coproducciones con otros países. Hice una película con dos actores famosísimos mundialmente, que eran Terence Hill y Bud Spencer, los famosos Trinity. Hice un personaje de un piloto en una película con ellos, muy, muy interesante, que se llamaba en italiano Più forte ragazzi. En español le pusieron un título diferente que creo que le pusieron Dale más duro Trinity o una cosa así, para explotar un poco el nombre de este personaje tan famoso. En México hice una película con guión de García Márquez llamada Presagio, dirigida por el discípulo amado de Luis Buñuel, que se llamaba Luis Alcoriza. Y aquí en Colombia hice coproducciones varias, con México, con España. Hice una película llamada Tigre. Una de mis primeras películas fue una coproducción con Venezuela que se llamó Aquileo Venganza, con un actor venezolano llamado Samuel Roldán, dirigida por Ciro Durán, que me dio una India Catalina como mejor actor latinoamericano en ese momento en el Festival de Cine de Cartagena. Y bueno, he hecho películas venezolanas, protagonicé una película en Venezuela hace algunos años que se llamó Profundo, con un guión de un escritor famosísimo en Latinoamérica, en Venezuela desde luego, pero a nivel latinoamericano, llamado Cabrujas, dirigida por Antonio Gerandi, el autor de muchos libros y de este guión cinematográfico, de nombre José Ignacio Cabrujas. Fue una película realmente interesante, con un grupo de estrellas, todas venezolanos, todos de gran renombre, y fue una experiencia muy interesante, porque antes había hecho una película venezolana también como protagonista, pero fue una película muy frustrada, que nunca se terminó de filmar porque hubo problemas de producción y la película se interrumpía, y a mí terminó pagándome el contrato el Sindicato de Actores de Venezuela, y tuvo muchos problemas y la película no se terminó jamás, a pesar de haber sido rodada casi en un 75-80%. Y bueno, ha sido más o menos eso. Yo creo que en total, no tengo muy claro, pero debo haber hecho unas cerca de 20 películas de largometraje. ¿Cómo es un poquitico ese contacto? Porque son muy pocos la cantidad de actores que hay con mucho talento colombianos, pero son muy pocos los que tienen la oportunidad de trabajar en películas, y más con actores como los que usted nombra en el exterior. ¿Cómo es ese contacto y el trabajo con ellos? A ver, el contacto yo no sé cómo se da realmente, porque además en la época en que yo hice todas estas cosas, en Colombia no se usaban los agentes o los representantes de artistas, que en el mundo entero son comunes, y que son los encargados de conseguir los contratos y de hacer los contactos nacional e internacionalmente. Aquí en Colombia eso realmente no existía. Entonces, pues yo no sé, cuando un productor italiano o francés o de cualquier parte decide filmar una película en un determinado país, empiezan a hacer contactos y mandan gente de avanzada para la logística, para buscar las locaciones, los sitios donde, y para detectar qué gente hay en ese país capacitada para determinados roles, en todos los aspectos, no solo en el campo artístico, sino en muchos de los otros trabajos que requiere un largometraje. Entonces, por referencia, simplemente, yo por ejemplo intervine en unos capítulos de una telenovela brasilera
exitosísima, que los protagonistas, por diversas razones del argumento, viajaban a Colombia y permanecían una temporada en Colombia y regresaban. Y había un personaje colombiano que hablaba portuñol, como llaman ellos, que es un español portugués, y ellos venían directamente, era una producción de O Globo, y directamente vinieron a buscarme, me llamaron desde el Brasil, me contactaron y me dijeron, mire, sabemos que usted es un actor de allá, no sé qué, estamos interesados en que usted trabaje con nosotros, vamos a ir a Colombia, y eso, y bueno, hablé con ellos, o sea, realmente no ha sido, cuando he hecho eso, me han buscado, quizá por referencias de otras personas, y no porque yo haya hecho gestiones, porque pues no tenía ni los contactos en la época, ni tenía un agente, que ya hoy en día en Colombia se está empezando a dar mucho el que los actores o los artistas en general tengan su manager, su agente que les hace los negocios, les consigue los contratos, hace los contactos y demás. Y en cuanto al trabajo con esas figuras, pues realmente no he tenido problema. Yo me llevo bien en el set con todo el mundo, trato de seguir muy bien la orientación del director, me han tocado situaciones un poco complejas, por ejemplo, en esa película que hice con Trinity, el director, que se llamaba Giuseppe Colizzi, era un hombre que dirigía en italiano. Yo no domino el italiano, hablo algo, entiendo bastante, digamos, y para mí no era tan difícil que él me dirigiera en italiano. Me daba todas las instrucciones muy detalladas, con mucho detalle, con mucho cuidado para que yo le captara bien lo que él quería. Pero en el momento que decía acción y yo tenía que empezar a actuar, tenía que empezar a hacerlo en inglés. Entonces tenía que darle como una tuerca en el cerebro y cambiar de la concentración que yo tenía para captarle todo lo que él me transmitía en italiano, y en el instante mismo de decir acción, empezar a traer a mi memoria la letra que debía decir, pero en inglés. Entonces son situaciones un poco, digamos, difíciles, pero que son parte del oficio. Hice una película hablando francés, de protagonista, al lado de 3 actores franceses, dirigida por un francés, y sin embargo yo tenía la posibilidad, porque hacía un personaje que se llamaba El Colombiano, una película de barcos, de marinos en el mar, de estos franceses que llegaban al Caribe, y entonces yo podía hablar un francés no perfecto, a pesar de que tenía mi guión en francés, los diálogos en francés, asesores franceses, tenía un guión en español, todo, pero tenía que preparar todas las cosas en francés, y me salvaba el hecho de que no tenía que ser perfecto la forma de hablar del personaje. Pero bueno, son situaciones que uno tiene que sortear y enfrentar, y en todas, pues digamos que he tenido la suerte de salir airoso, de obtener buenos resultados y de llevarme muy bien tanto con los directores extranjeros como con los actores extranjeros con los que he tenido que actuar en Colombia o en México o en Venezuela o en los distintos países. Siempre he hecho grandes amigos, pero grandes amigos con todos ellos, y conmigo han sido también especialmente deferentes, y cuando eso se logra, yo creo que lo que realmente se beneficia es el trabajo que uno está haciendo, la película, porque se trabaja en un ambiente de cordialidad, de camaradería, de fraternidad, donde los unos se ayudan a los otros, y eso da muy buenos resultados. Hace un tiempo yo vi un trabajo muy interesante suyo, no recuerdo el nombre, pero si no estoy mal, era como grabado en la isla Galápagos con Alejandra Borrero. Un trabajo muy hermoso que me llamó mucho la atención. Eso fue muy lindo realmente, era un trabajo para televisión, una pequeña serie, podríamos decir, eran 6 capítulos de 1 hora, 6 horas,
de una cosa que se llamaba La Baronesa de Galápagos, filmada en ese sitio extraordinario, yo diría que una de las maravillas del mundo que hoy todavía existen, que son el archipiélago de las Galápagos en el hermano país del Ecuador. Una experiencia realmente extraordinaria para mí. Fui protagonista al lado de una gran estrella argentina, pero que vive hace muchos años en México, y que a pesar de que ya tenía un nombre importante en la Argentina, lo consolidó en México como una figura muy relevante, muy importante. Christian Bach, una actriz realmente buena, una mujer muy bella, y bueno, compartimos estos roles estelares en esta miniserie, La Baronesa de Galápagos, filmada en varias de las muchas islas que forman el archipiélago. Fue de Colombia conmigo Alejandra Borrero, una mujer maravillosa, linda, extraordinaria actriz que desafortunadamente ahora está viviendo en Estados Unidos, pero vivimos realmente una experiencia muy grata con esa serie en esos escenarios fabulosos de lo que son las Islas Galápagos. Esa fue una experiencia también muy interesante de la serie hecha para televisión, que batió en el Ecuador récord, pero así impresionante, que parece que no se quedó ni un solo ecuatoriano sin verla, y que creo que se ha explotado en otros países. Y en Colombia supe que se pasó en un horario, parece que como inapropiado, no sé, y no tuvo el éxito ni la repercusión que se suponía debía tener una serie realmente muy bonita. Es decir, que esto era una producción ecuatoriana. Era una coproducción entre Colombia y el Ecuador. El productor por parte de Colombia era Gustavo Nieto Roa, y en el Ecuador era Ecuavisa. Entre los dos el director trabajaba aquí en Colombia, y después se fue a vivir al Ecuador, o se quedó después de La Baronesa, se quedó viviendo allá y parece que sigue trabajando y eso. Se llama Carl West. Creo que lo contrató la televisión ecuatoriana y se quedó allá. No sé qué otras cosas ha hecho después de esto, pero seguramente debe estar muy bien. Un hombre talentoso que vivió en Colombia y dirigió algunas cosas. Yo nunca trabajé con él aquí en Colombia, y lo primero que hice, curiosamente, bajo su dirección, fue La Baronesa, y en otro país. Tal vez La 40 fue el último trabajo suyo en televisión. No, a ver, La 40 fue una de las telenovelas que realmente no tuvo gran éxito, porque en esto de la televisión o del cine, la fórmula del éxito no la tiene nadie. Unas cosas se dan. Yo he tenido la suerte de que la mayoría de las novelas que he protagonizado han funcionado muy bien, pero no es garantía. A veces ni los protagonistas, ni el elenco en general, ni el director, ni el libreto. Se pueden dar todas cosas magníficas, y sin embargo eso no garantiza el éxito de la obra. Si alguien tuviera la fórmula del éxito, pues los americanos, que producen centenares de películas al año, todas serían unos golpes de taquilla impresionantes, y resulta que no. De los centenares que producen, de pronto 20 películas en un año son un super éxito, y las otras no pasa absolutamente nada con ellas. La 40 fue una de esas novelas que no tuvo gran éxito, de las que yo hice. Pero no, antes de dejar yo de actuar para incursionar en la política y eso, hice una serie que se llamó La Fuerza del Poder, que tuvo bastante éxito, con guión de Gaitán, el mismo autor de Café, y de Betty la Fea, que fue una serie muy controvertida, porque incluso en el Congreso hubo debates y eso alrededor de La Fuerza del Poder, donde yo interpretaba a un hombre corrupto que era Pascual Mascarela,
un hombre sin escrúpulos y que se valía de los políticos para lograr cosas y demás. Y después hice una serie para TV-Cine que se llamó Almas de Piedra, justamente con Ana María, la hoy Betty la Fea, que es una mujer muy linda, Ana María Orozco. Con ella hice Almas de Piedra, y después de eso sí realmente fue que ya me dediqué a otras actividades y suspendí mi ejercicio profesional de actor. La 40 fue anterior a todo esto. Satisfacciones que le hayan dejado la Comisión Nacional de Televisión en su paso por la política, satisfacciones y cosas que usted de pronto se arrepiente. No, Aldemar, de arrepentirme ninguna, y satisfacciones muchas. Experiencias para mí valiosísimas, tanto la de haber sido senador de la República, donde se acerca uno más a la problemática del país, donde entiende al país de otra manera, donde conoce más la esencia del ser humano, donde puede uno darse cuenta que gente buena, regular y mala hay en todas partes, en todos los ambientes, que no toda la culpa es de la clase política ni de los congresistas. Me consta que hay gente honesta, gente honrada, gente decente, gente que le duele el país, que se preocupa, que trabaja por el país. Y hay gente mala que va con otras intenciones y que va a tratar de sacar provecho, pero eso ocurre no solo en el Congreso y no solo en el ambiente político, sino en todos los medios, en todas las profesiones, diría yo. Hay gente mala, re mala, buena, re buena, irregular, o sea, es una condición del ser humano. La gente está repartida en todas partes, o sea, no se puede decir que el gremio de los cafeteros es bueno, porque debe haber unos cafeteros tramposos a lo mejor, o que es malo el de los veterinarios o el de los biólogos marinos o el de los abogados. Hay de todo, como en botica, hay de todo y en todas partes. Esa fue una experiencia valiosísima, y seguiré diciendo siempre que fue un altísimo honor el haber llegado a esa alta dignidad del Estado, y conocer más de cerca la esencia de lo que es mi país. Y el paso por la Comisión de Televisión, los 4 años que estuve ahí, un organismo muy controvertido, que maneja un altísimo poder, por eso es tan controvertido, porque los intereses son muy grandes, los que se mueven las cosas, siempre está al filo de la opinión, siempre se habla y da pie para hablar, todas las decisiones que se toman son de tal magnitud que no todos se sienten satisfechos con las decisiones, pero esto también es una regla en la vida, esto ocurre en el mundo. Con cualquier decisión que toma un ser humano, unos se benefician más que otros, y lógicamente los que se benefician, como digo yo, generalmente se quedan callados, y los que de alguna manera no se benefician tanto o se perjudican con la medida, son los que alegan y los que reclaman y los que dicen que se hizo trampa y que se hizo mal y demás. Pero más allá de estas cosas, la experiencia para mí como ser humano, valiosísima, importantísima en todo sentido, no me arrepiento en lo más mínimo. Tuve la suerte de pasar por situaciones de toda índole, buenas, regulares y malas también, y de haberlas superado en la mejor forma. Salí con la frente en alto, no tengo de qué arrepentirme, porque no ha sido mi costumbre en la vida obrar mal. Todo lo que he hecho lo he hecho con honestidad y con absoluta transparencia, de tal manera que para mí muy, muy satisfactorio haber vivido lo que viví, aparte de que para un actor todas las experiencias que pueda asumir en la vida, en cualquier momento, son valiosas, son importantísimas, porque dejan grandes enseñanzas. Ojalá los actores tuviéramos la posibilidad de formarnos en muchísimos campos,
Por eso es que cuando yo voy a interpretar un personaje trato de meterme tanto en la vida de la gente, de las características del personaje que voy a interpretar. Si es un piloto, pues hablo con todos los pilotos que pueda, voy a todas las cabinas de aviones que pueda, me familiarizo con los equipos de un avión, con la forma de actuar de un piloto, para que cuando yo lo haga, la gente me crea. Entonces el actor se tiene que formar mucho. Si es un médico, pues hay que ir al quirófano y hay que ver cómo se calza los guantes un médico cuando va a operar y cómo recibe el instrumental y cómo da las órdenes y cómo todo, o sea, hay que aprender mucho. Entonces, todo lo que vive un actor a cualquier nivel, ser senador de la República o ser alto comisionado de la televisión o lo que sea, se enriquece uno no solo como ser humano, sino profesionalmente. Ahora lo escuchamos en Caracol con Cosas de la Vida, es una radionovela que está pasando todos los días, Caracol. Usted está aquí acompañado de grandes voces, grandes talentos, grandes actores. ¿Cómo es ese trabajo acá? Bueno, es muy interesante porque es volver un poco a mis orígenes de la radio, de cuando era niño, de toda la época en que hice radio y que durante tantos años dejé de hacer, porque pues todos los años que llevo en la televisión y en el cine, en el teatro, pues no había vuelto a hacer radio. Me pareció bien interesante aceptar esta propuesta que nos hizo nuestra productora Daisy Lemus de En Escena Producciones para hacerle a Caracol Radio Cosas de la Vida, esos episodios tomados de la vida real, que se cambian los nombres y eso de situaciones que le ocurren a los seres humanos permanentemente. Y ha sido un reencuentro con la radio muy grato, muy satisfactorio, porque pues he tenido la oportunidad de volver a estar con mis compañeros, muchos especializados en radio, otros no tanto, pero compañeros muy destacados y muy importantes en el medio, como Vicky Hernández, como Gloria Gómez, como Gloria Zapata, como Víctor Cifuentes, como José Luis Paniagua, o sea, figuras de la actuación, todas destacadas. Y lo hice más que otra cosa porque yo soy de los que piensa, y creo que mucha gente comparte conmigo este criterio, que la radio perdió hace unos 15 años tal vez su verdadera esencia. ¿A qué me refiero? La gente que ha oído radio durante muchos años seguramente recuerda que la radio de no hace más de 15 años, pienso yo, era una radio esencialmente de entretención y de servicio a la comunidad. Era una radio entretenida, divertida, con programas para el hogar, con programas de humor, con concursos, con programas musicales, repartían premios, los eventos deportivos se oían en la radio. Era una radio muy esencialmente de entretención, para distraer. Y yo me acuerdo que uno esperaba el noticiero a las 12 del día, y si no estoy mal a las 6 de la tarde o algo, era media hora de noticias y le informaban a uno absolutamente todo. Ay, decía la gente, ya va a ser el noticiero, pongan el noticiero, y a las 12 empezaba el noticiero. Sin embargo, hace unos 15 años la radio se transformó y ahí es donde yo no comparto esa forma, ese estilo, ese criterio. La radio se transformó en una radio noticiosa. Perdió para mí su esencia de entretención, educativa, de servicio a la comunidad, para volverse una radio absolutamente noticiosa. Y lo que yo no comparto es que en un país donde desafortunadamente el 99% de las noticias que se producen son malas, que tengamos una radio de 24 horas de malas noticias me parece hasta masoquista, me parece terrible, me parece durísimo. Bueno, don Carlos, se nos acabó el tiempo. Entonces, para finalizar, un mensajito para nuestros oyentes. Aldemar, agradecerte a ti la gentileza, la amabilidad de darme esta oportunidad de dirigirme a todos los oyentes a través de Ángelus Estéreo,
a toda la gente de la región de Sesquilé, donde llega la emisora, enviarles un abrazo cordial y cariñoso y decirles que este actor, Carlos Muñoz, está dispuesto a regresar después de esa pausa larga, a reencontrarse con su público a través de la radio, de la televisión, y el mejor mensaje que les puedo enviar es un abrazo cariñoso, y decirles pues que sigamos adelante con optimismo y con fe, haciendo lo que cada uno de nosotros sabemos hacer, que es una buena forma de contribuir para solucionar los grandes problemas que tiene Colombia y sacar a este maravilloso país adelante. Un abrazo para todos.